supuesto, a seguir cuidándonos. Enhorabuena, doctor Bernal, por este maravilloso legado, me atrevo a decirlo así, de Coahuila para el mundo. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Sergio de la Parra Juan Wells nos honrará con sus palabras. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Coahuila, en su 25 aniversario. Felicidades, paisana. Es un gran reconocimiento que desde hace 25 años, afortunadamente, se ha venido manejando. Enhorabuena. Quiero también expresar en este día especial un respetuoso recuerdo para quienes ya no están y fueron víctimas directas o indirectas de esta terrible pandemia. Normalmente cuando se relata algún libro y sus autores, es común encontrar toda la parte literaria, científica, etc. Yo me voy a permitir poner un poco de antecedentes y en contexto de manera personal. Desde 1990, aproximadamente, hace unos 30 y tantos años, tengo la oportunidad de conocer al doctor Roberto Bernal. Yo fui director médico de una institución hospitalaria durante cerca de 20 años y en eso tuve la oportunidad de poder conocer la presentación de todos y cada uno de los médicos que ahí iban a trabajar. Para nosotros eran bienvenidos, pero el medir la calidad, la capacidad de trabajo de estos médicos me permitió afirmar lo que ahora con toda certidumbre les puedo afirmar. Si alguien es testigo de esto, soy yo. Yo estuve ahí viviendo esto con él. Es una historia de éxito como precursor de la cirugía laparoscópica. Fue uno de los innovadores en el Estado. No solamente eso, sino que capacitó a gente que también le permitió, por si no lo conocía, conocer a todo el Estado. Se dice fácil, pero esto que les estoy explicando después está aplicado al libro. Por eso me permito ponerlos en contexto. Fue precursor también, por si no le hacía falta tiempo, en reanimación cardiopulmonar, en capacitación a personal médico, porque las ventajas y reacciones secundarias que nos dejaba a nosotros como institución hospitalaria era que todo nuestro personal estaba capacitado en esas nuevas técnicas. Fuimos los primeros en tener reanimación cardiopulmonar al más alto nivel por escuelas militares, programas de urgencias, traumatismos, en fin. ¿Por qué viene todo esto? Porque de alguna manera dentro de su razonamiento, dentro de su pensamiento científico basado en evidencias, lo que hace es permitirle a un médico serio, profesional, tomar decisiones las más adecuadas. No debe extrañarnos entonces el éxito que tiene la Secretaría de Salud. Fue inmediato. ¿Qué hizo como secretario de Salud a partir del año 2018? Lo que hace un médico de su prestigio: conocer el entorno, establecer un diagnóstico, pedir interconsultas y después tomar decisiones, atrapar las urgencias y empezar a tomar las soluciones adecuadas, insisto, siempre basado en evidencias científicas. Pedir exámenes de laboratorio lo hace un médico, también él los pidió. Pedir interconsultas lo hace un médico, también él los pidió. Entonces, recién llegado, se da a la tarea de, una vez teniendo el diagnóstico de la problemática general de Coahuila, implementa una serie de programas, todos, absolutamente todos, sin
un gramo de desperdicio y cumpliendo, por ejemplo, cambiando vidas. Es una serie de programas para llevarle cirugía a las personas que menos acceso tienen de la población. Después, aplicaciones de toxinas botulínicas, cirugía bariátrica, prótesis dentales, en fin, ha sido desde el 2018 una constante serie de éxitos, y ni hablar de su intensa capacidad de trabajo. La conocemos, claro que la conocemos. Llega la pandemia, y con la pandemia, ¿qué hace el doctor Bernal? Pues aplicar lo mismo que ha venido aplicando toda su vida. Claro, a toro pasado ahora se dice fácil, pero aplicó lo mismo, que era hacer un diagnóstico, instruirse, hacer exámenes, medir los exámenes, y con eso fue midiendo día a día, desde en la mañana hasta en la noche, con particulares y con públicos, con laboratorios, toda la evolución permanente de la enfermedad. ¿Eso qué arroja como resultados? Un mejor control. Lo que mides lo vas a poder controlar mejor. Suena fácil, pero ningún estado de la República Mexicana tiene los éxitos que ha venido teniendo el estado de Coahuila. No solamente reconocido por quienes colaboramos con él, por la gente de Coahuila. Otros estados le han pedido que vaya a dar pláticas de su historia de éxito en cuanto al manejo de COVID. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, Casa Coahuila. Una serie de reconocimientos que nos hacen pensar, así como estamos platicando. Si alguien no tiene una historia de éxito, ¿la publicaría? Yo creo que no. Eso es este tipo de publicaciones. Pero además lo distingue el hecho de participar a las demás gentes, a los demás profesionistas, a las amas de casa, a quienes entiendan y quieran entender esto para que se quede como una historia. Lo mismo hacía cuando tuve la oportunidad de conocerlo en el Sanatorio Español. Las enfermeras se capacitaban, los paramédicos se capacitaban, y era un cúmulo de ganar, ganar, ganar. Por eso, como les decía, ha sido reconocido por la Federación. El doctor López-Gatell se vio forzado a invitarlo para que platicara dentro de las vespertinas, porque antes había consultas en la mañana y en la tarde a través de televisión, para que fuera a platicar cómo le había hecho Coahuila con su historia de éxito. Fue el primer estado en la República Mexicana en adquirir las vacunas para la pandemia. Y no es obra de la casualidad. Fue el primer estado en vacunar transfronterizamente a los niños en contra de todos los pronósticos. Eso es ser innovador, como lo fue con la cirugía laparoscópica hace 30 años. Es decir, es toda una actitud profesional que ya después nos arroja el que mira, qué fácil. No, pues no fue tan fácil. La pandemia dejó muchísimas muertes lamentables, desde una hasta las 800,000. Todas son muy lamentables. Pero Coahuila fue el estado que menos mortalidad presentó ante la pandemia. Tampoco es obra de la casualidad. Fue un trabajo de todos los días. Todo esto se resume en el libro, de una manera más científica y luego de una manera más coloquial. Yo me permití hacerlo coloquial porque veo a madres de familia, veo a personal que no necesariamente es médico. Los datos científicos lo van a poder encontrar muy detalladamente y muy educativamente en el libro. Les va a servir. Pero las anécdotas vividas para este manejo es un antes y un después en la historia de la salud en Coahuila, no solamente por el tratamiento de una pandemia mundial. Si a alguien cuando estudie medicina le hubieran dicho, te va a tocar atender una pandemia, hubiera estado muy bueno ese reto. A nosotros nos tocó. Es histórico para nosotros haber podido trabajar en la salud pública de Coahuila
y haber atravesado por una pandemia de esta naturaleza. Ojalá no vengan muchas, no sé cuántas falten, pero va a ser un antes y un después. Y por eso, para quienes conocemos parte de tu trayectoria, Roberto, sabemos que ya llegaste como campeón. Ahora es leyenda. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos al autor del libro, el doctor Roberto Bernal Gómez. Saludo con afecto a mi compañera secretaria Ana Sofía García Camil. Muchas gracias, Sofía, por todo tu apoyo desde un principio en la edición de este libro, en la redacción, ayúdanos con los contactos, por todo lo que hiciste. Muchas gracias. Saludo y aprecio las palabras del doctor Sergio de la Parra Fombels. Efectivamente, tengo el privilegio de conocerlo desde hace mucho tiempo y hemos hecho cosas interesantes. Al director del Instituto de Enfermería y Radiología de Saltillo, César Corral López, muchas gracias por acompañarnos. Al maestro Mateo Antonio Jaramillo García, director de la Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería. Maestro Carlos Alberto Oviedo Mora, director de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México. Gracias por acompañarnos. Agradezco a todos mis compañeros de la Secretaría de Salud, a la señorita Gaby Martínez, a Víctor Rodríguez, nuestro ex administrador. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes, muchas gracias. Yo, pues, como comentaron, no fue fácil hacer este libro, ¿no? En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se reportaron los primeros casos de pacientes con una enfermedad respiratoria grave de origen desconocido. El primer caso se identificó en México el 27 de febrero del 2020. El segundo caso, una niña que venía de España, Italia. La recibimos en Torreón, traía los síntomas, hicimos el diagnóstico, hicimos los cercos sanitarios, cosa que la Federación no hizo, y detectamos 2 casos más. Uno en la Ciudad de México, que le hablé a la secretaria de la Ciudad de México, y otro creo que fue de Chiapas, que también lo detectamos nosotros. Los segundos 2 casos los detectamos nosotros. Pocos días después, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente una pandemia de COVID-19. Desde el principio tuvimos un control preciso, y créanme que ha sido preciso. Yo le daba al gobernador informes 3 veces, en la mañana temprano, a mediodía y en la noche, todos los días. La vigilancia epidemiológica ha sido activa, con búsqueda y reporte de casos durante las 5 horas que se han presentado. Pues al principio no tenían la menor idea de lo que venía. Si bien teníamos la experiencia de epidemias anteriores, este era un enemigo diferente, con características muy singulares y muy diferentes, demasiado contagioso, demasiado mortal. Entonces me di la tarea de reclutar a los expertos de cada rama que me podían ayudar. Y como una emergencia de Estado, a veces no era fácil. Con los directivos en donde trabajaban, pues conseguí el permiso para trabajar con nosotros. Y así juntamos este grupo de expertos. Expertos en maestros en biología molecular, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, de las diferentes especialidades que realmente pudieran apoyarme. Y a partir de entonces han estado trabajando conmigo hasta ahorita. Son alrededor de 10, 15 de primera línea y son otras 5, 10 más de segunda línea. Y bueno, hemos trabajado todos los días muy estrechamente. Se crearon manuales para la atención de los casos sospechosos, manejo de hospitales COVID, triaje hospitalario, reactivación económica y retorno seguro a clases, como lo veremos más adelante. Uno de los modelos más exitosos que lo creó el gobernador, no hay duda, fue la creación de los subcomités técnicos regionales, donde se tomaban las decisiones, y dividió el estado en 5 regiones. Y los participantes de cada región era el gobernador mismo, y todas las semanas íbamos, todas las semanas durante la pandemia, a los 5.
el gobernador o uno de los representantes, por lo general un secretario, todos los presidentes municipales de la región. Aquí en Saltillo estaba desde Parras hasta Arteaga, todos los alcaldes, los jefes de jurisdicción sanitaria, direcciones de hospitales públicos y privados, representantes del Ejército, de la Guardia Cruz Roja, todos los organismos empresariales importantes, Canacintra, Canaco, los líderes religiosos, estaban los líderes de las iglesias, los deportivos y los sociales. Todas las decisiones que se tomaban eran ley, se tenían que llevar a cabo porque era por votación y se llevó de una forma totalmente religiosa. Así se crearon el Subcomité Norte, Carbonífera, Centro Desierto, Subcomité Laguna y Sureste, todos encabezados por el presidente municipal de la ciudad más importante. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Era muy importante saber a dónde íbamos, saber qué nos esperaba, qué venía y cómo prepararnos, qué teníamos que contratar, cuántas camas, cuántos especialistas, y había una carencia importantísima de todo esto. Entonces aquí quiero agradecer al grupo GIS, Grupo Empresarial Industrial Saltillo, con una visión muy interesante. Contrató un grupo de expertos internacionales, McKinsey. Estuvimos trabajando con ellos y creamos 10 indicadores. Con eso yo me di cuenta cómo iba Coahuila y hacia dónde íbamos y cómo nos teníamos que preparar. Entonces son muy caros. Durante 4 meses estuvimos trabajando y quiero decirles que estos indicadores fueron 6 meses antes de los que sacó la Federación. Cuando el mundo todavía no se ponía de acuerdo, nos decían que sí, otros decían que no. Unos presidentes de repúblicas usaban cubrebocas, otros no, y otros eran muy reacios, igual que los alcaldes, ¿no? El 22 de abril del 2020, Coahuila fue el primer estado en establecer el uso obligatorio y por decreto del cubrebocas. Si no hay pruebas, no hay diagnósticos. Si no hay diagnósticos, no hay cercos sanitarios. Si no hay esto, no hay control de la enfermedad. De un laboratorio que teníamos en Saltillo, creamos 6 laboratorios, creamos 5 más. Acuña, Monclova, Piedras Negras, Rosita y Torreón. Favorecimos que los laboratorios particulares, y esto fue una idea que el gobernador me la dio, favorezca que los particulares trabajen aquí. Aquí mi cabrón me ayudó mucho con esto. Fuimos a todos los laboratorios, los que decían que hacían pruebas. Muchos decían que hacían pruebas. Les tomaban, nos mandaban nosotros la prueba y la cobraban ellos. Fue un trabajar importantísimo, ¿no? Y bueno, poner orden en todo. Había unos muy buenos también, ¿no? Fue tan importante esto que el 37% de las pruebas, del total de las pruebas, fueron laboratorios particulares. ¿Y cuál fue nuestro trabajo? Corroborar de la veracidad. Los primeros 100 pruebas las programaban, las podíamos hacer nosotros y veíamos su veracidad y veíamos que no contagiaron a su personal. Y así empezaron a trabajar. Torreón fue el primero y luego otros laboratorios, pero el 37% del total de las pruebas fueron particulares. De 2,000 pruebas diarias que tomábamos, empezamos a tomar 40,000 pruebas. Y esto fue tremendo, ¿no? Pues fue efecto primero, pues tener la capacidad en esos 5 laboratorios, contratar capturistas, contratar quien nos reportara, contratar químicos, todos los turnos, ¿verdad? Y luego de repente, pues un laboratorio no me reportaba, pues ¿qué pasó? Pues todos estaban contagiados, ¿no? Fue toda una historia, ¿no? Dentro de nuestras estrategias fue el muestreo masivo de puntos estratégicos. Había que muestrear, era muy importante. Y eso lo decían todas las gentes importantes del mundo, aunque muchas gentes, sobre todo del país, no estuvieron de acuerdo con esto. El INDE no nos permite, el INDE es el que nos marca las pautas, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Él nos marca las pautas, a ver, y nos decía, nomás se les permite un laboratorio, pues. Con todo respeto, lo hicimos a un lado y pusimos los 6 laboratorios y empezamos a muestrear masivamente. Se colocaron drive-thrus en todas las jurisdicciones y hospitales y unidades médicas para incrementar el número de pacientes y la rapidez de nuestras muestras. Y como les digo, fue un proceso gerencial difícil. Había momentos en donde, pues sí, el proceso de realización de la toma lo hicieron muy bien nuestros químicos, pero el proceso de reporte tardaron 5 o 10 días. Si no llegamos a atorar, ¿no? Pero poco a poco lo fuimos mejorando todo esto, de tal forma que pues fue muy, muy bueno esto. Realizamos la conversión hospitalaria. Aquí el doctor Aníbal y el doctor Eric nos apoyaron tremendamente con todo esto.
Nuestros hospitales tenían que tener separados los pacientes COVID de los pacientes comunes y corrientes. No se podían contagiar. El flujo de circulación, el flujo aéreo, todo tenía que estar separado. Y pusimos a disponibilidad del Estado 1,500 camas y 500 ventiladores. Aún así, hubo momentos en donde el gobernador me hablaba a medianoche y no había camas, ni en los particulares. Y la gente se nos moría en sus casas o llegando a los servicios de urgencias de los hospitales. A finales de marzo de 2020, se detecta un brote en la clínica 7 del IMSS, del Seguro Social. Yo me di cuenta perfectamente. Llega un chofer de Estados Unidos, de camión, está en urgencias, pasa 4 días, se muere. 2 días después, el médico urgenciólogo tratante se muere. Me di cuenta perfectamente. En ese momento, le avisé al gobernador y le avisé a las autoridades del Seguro Social. Y bueno, eran tiempos muy difíciles en donde los médicos, el personal médico y paramédico, las enfermeras, no iban a sus casas por temor de contagiar a sus familiares. Se iban a hoteles, dormían en el albergue, dormían en los mismos hospitales. Y fue tan grave esto que en un mes murieron 40 personas en ese hospital. Vinieron de los periódicos más importantes del mundo de Europa, el New York Times, el Washington Post, a entrevistarse y a ver lo que estaba pasando aquí con nosotros. Bueno, como no había nada escrito y mis asesores, pues teníamos que apoyarnos con alguien más. Entonces nos fuimos a Monterrey, a la empresa Kia coreana, y nos contactamos con los investigadores coreanos de Corea del Sur, más prominentes. España, Italia ya habían pasado por esto, nos contactamos con ellos y les presentamos el caso. El contexto era: cierre el hospital, doctor. Muestre a todos, a los pacientes positivos los ponen a un lado, los negativos en otro lado. A los médicos y paramédicos que estén contagiados se van a un hotel para no contagiar más. Y a los sanos se ponen a trabajar con equipo de protección personal. A los 14 días cierra el hospital, sanitiza y asunto arreglado. Y yo le hablaba a los directivos, al secretario general de Seguro Social, y no me hacía caso. Y era algo tremendamente desesperante, porque cada día se morían más y se morían más. Y yo le decía al gobernador, cierre ese hospital. Y yo, pues, con una visión política mucho más amplia que la mía era técnica. Yo le decía lo que tenía que hacer en el momento para evitar las muertes. Decía, doctor, pero, pues, ¿qué hago con todas las urgencias del Seguro Social? Primero me voy a aventar cerrar una institución federal, me voy en contra de la federación. Segundo, ¿qué va a pasar con todos los pacientes que llegan a urgencias y las parturientas y todo lo demás? Entonces, un mes después, ya habían muerto 40 pacientes. El gobernador, no la federación, compra e instalamos un hospital de 100 camas, con terapia intensiva, con quirófano, con enfermeras todos los turnos, con médicos todos los turnos, con ventiladores, con todo lo requerido. Y bueno, nunca se había dado esto. Hicimos un convenio inédito con las autoridades del Seguro Social. Llegaron las autoridades del Seguro Social y dijeron, esto no debió haber pasado, pero pasó finalmente, y lo resolvieron nosotros. Coahuila lo resolvió. Entonces, de esta forma, en ese hospital nosotros atendimos a todos los pacientes de medicina interna y cirugía del Seguro Social. Y el hospital, uno de los principales hospitales que donde está el brote, se hizo COVID. Y ahí atendimos a todos los pacientes COVID. Entonces fue la única forma como se pudo controlar esto. Y esto, como dijo Sofi, esto es un legado para las próximas generaciones. Esperamos que nunca llegue otra epidemia de estas, pero si llega una epidemia, tiene un documento escrito cómo se deben de manejar estas situaciones tan difíciles. El 18 de marzo del 2020, el Consejo Estatal de Salud aprueba la implementación de medidas de contingencia de la campaña Quédate en casa. Así lo hacía Saltillo. Eran ciudades desiertas. Todo nuestro estado, por decreto, estaba así. En base a la gravedad de la pandemia, cada subcomité sesionaba y tomaban sus decisiones por votación. Se decidió en ese momento que todos los parques recreativos y lugares de concentración de personas fueron cerrados. Esta es la Alameda de Saltillo. No iba nadie. Se implementaron filtros a las entradas de las principales ciudades para gentes provenientes de fuera. Solamente visitas esenciales se permitieron. El Bronco, siendo gobernador de Nuevo León, quiso venir a su casa de campo en Arteaga y no le permitimos entrar. Fuimos muy estrictos en todo esto. No había influencias políticas.
Instalamos los sistemas de triage. Triage es una palabra francesa que significa la selección de pacientes de acuerdo a su gravedad y de acuerdo a los recursos existentes. Entonces, los pacientes contagiados no podían ir al servicio de urgencias cuando estaban las mujeres embarazadas, los pacientes con demás urgencias. Tenían que ir a un lugar diferente y eso es el. Compramos esas casetitas con personal debidamente protegido, los interrogábamos, hacíamos el diagnóstico, estaban alternos a los laboratorios de biología molecular y de acuerdo a su gravedad los internábamos o los mandábamos a la casa. Eso fue en todo el estado. Somos pioneros en el diseño y fabricación de cápsulas. El doctor Eric es muy bueno haciendo esto, las cuales distribuimos entre todos los hospitales y en muchos estados vecinos. Se adquirieron para esta base 32 ambulancias con capacidad y equipamiento para trasladar pacientes COVID, fortaleciendo de esta forma el sistema de urgencias, referencia y contrarreferencia en todo el estado. Debido a que los pacientes no acudían a los servicios de urgencia por temor a contagiarse, implementamos y fortalecimos los call centers 901 y tuvimos personal en los C4 permanentemente. Atendimos partos, atendimos urgencias, atendimos muchas cosas de gentes que no querían ir por miedo a contagiarse. En base a las experiencias internacionales mejores, se crearon estancias de contención para casos leves y moderados, tanto pre- como post-hospitalarios, aislamiento, vigilancia, cuidados médicos, albergue, alimentos y sistema de traslado. Esto nos desahogó un 35%. La ocupación hospitalaria fue muy valiosa. Aquí el CRIT de Saltillo lo convertimos en ese, fue todo un éxito. Otra de las cosas muy buenas y muy positivas que hizo Coahuila, único estado en el país, se crearon en las bibliotecas universitarias que estaban vacías las universidades, se crearon grupos de rastreadores. Son grupos de muchachos, trabajadores de salud, empleados municipales pasantes, coordinados por los comités que tenían el conocimiento profundo de los pacientes con COVID. Y bueno, tenían el equipo determinado de tal forma que cuando el laboratorio sería positivo a un paciente, marcaban al paciente mismo, a la jurisdicción sanitaria y al grupo de rastreadores. De esta forma tuvimos prácticamente el 100% de los seguimientos de los pacientes. Ningún estado tuvo esto. Tuvimos 100% de seguimiento de todos los pacientes. Se creó una calculadora que en base a la edad, el peso, el sexo, características generales y los síntomas del paciente, si era verde, 5 menos, se trataba por teléfono, los rastreadores le llamaban. Y se creó la campaña Adopten Positivo. Entonces un rastreador tomaba a un paciente y lo seguía hasta el final, sea cual fuera su desenlace, y se encariñaban, ya había una afección. Si era de 6 a 19 la puntuación, lo atendíamos en unos carritos que van a ver, íbamos al domicilio con el equipo de protección personal, y si estaban graves, pues los mandábamos al hospital. Adquirimos vehículos para ir a visitar a los pacientes. Los médicos y paramédicos iban con equipo de protección personal. Les tomamos oxigenación, les tomamos glicemia, signos vitales. Y era muy interesante esto, la georreferencia. Estuvo padrísimo. Entonces, todos los pacientes marcados en verde eran los recuperados, los amarillos los contagiados, los rojos los desafortunados de funciones. De esta forma, todos los alcaldes podían tener control de cómo estaba su población y podían tomar las medidas pertinentes. Y no solamente de su población, sino de las áreas más críticas de su población. Esto fue único en el país. Aquí en Saltillo, trabajamos con aguas de Saltillo y pudimos tomar muestras de PCR de aguas residuales. Esto nos permitió prever los brotes con 15 días de anticipación y tomar las medidas pertinentes. Ningún estado en el país hizo esto. Durante la pandemia, el estado tuvo la jornada electoral, para lo cual trabajamos en conjunto con los consejeros del INE, y lo hicimos durante un año, previo a las elecciones. De esta forma garantizamos el cumplimiento del ejercicio democrático en una forma totalmente saludable. Una cosa muy interesante fue la alianza de gobernadores. Eran 10 gobernadores que se reunían. Aquí vemos 4 y uno atrás, son de diferentes partidos políticos cuyo único interés era la salud de los pacientes. Pues compartíamos experiencia, competíamos para hacer las mejores prácticas y fue algo tremendamente
enriquecedor. Debido a la planeación, disciplina y resultados que tuvo Coahuila en el manejo de la pandemia, fuimos reconocidos totalmente por Hugo López-Gatell. Nos mandó pedir que fuéramos a explicar todo lo que hacíamos. Coahuila fue un referente nacional. Durante las reuniones del subcomité, el gobernador me pedía darle una plática en base a la problemática del momento. Me pidió niños y COVID, defunciones de niños por COVID, y aprendimos tremendamente. Mi grupo de asesores armamos 270 pláticas hasta el momento que van a ser la esencia del siguiente libro que ya está por salir. Y aprendimos muchas cosas que el país no las conocía, ¿no? Por ejemplo, aprendimos que los niños con COVID se morían por cosas diferentes al COVID. Aprendimos que las mujeres embarazadas se podían vacunar perfectamente y que los niños no se iban a infectar si tomaban las medidas adecuadas. Aprendimos que lo más mórbido era la edad, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal. Aprendimos que nosotros podemos contagiar a los animales y los animales nos pueden contagiar a nosotros. Cosas que el país no tenía la menor idea y se las mandaba a López-Gatell. Y a veces aprendí. Se realizaron estudios de efectividad y eficacia para todas las vacunas disponibles. Asimismo, se revisaron las mejores estrategias de aplicación. En base a esto, fuimos el primer estado en ser seleccionado para vacunar al personal de salud. Todos ustedes, personal de salud, fueron las primeras en vacunarse y los primeros en vacunarse en todo el país. Las vacunas las mandaron a Monterrey. Y bueno, pues eso me causaba conflicto con los demás secretarios. Bueno, pues ¿por qué tú sí, nosotros no? ¿Y por qué llegan a Monterrey y no me dejas un poquito? ¿Y por qué te lo llevas todo a Coahuila? Pues ni modo, así fue. Y bueno, esto fue por algo. Reconocieron nuestros esfuerzos. Este ejercicio de la primera vacunación fue tremendo. Había un comandante, el general Nava, aquí, que era como buen militar, obsesivo compulsivo. Nos hizo practicar esto 7 veces antes, ¿no? Hicimos las prácticas de todo lo que se pueden imaginar. Iban los camiones a los hospitales, el director del hospital salía con 20 gentes, los subía a un hospital a medio aforo, bien ventilados. El chofer sabía quién iban a recoger. Cuando llegaba al batallón, los entregaba. El militar que recibía sabía quiénes eran. De que llegaban a que estaban en observación no pasaban más de 5 minutos. Entonces fue algo precioso. Y luego me prestó el gobernador un avión y fuimos el militar, el comandante, el delegado del Seguro Social, el ISSSTE y un servidor a todas las sedes, a las 5 sedes de vacunación en el estado, y todo fue el mismo ejercicio impecable. La segunda vez que voy a recibir las vacunas, me pide el director SOE que hable con el presidente de la República, que está en la mañanera, y yo le estoy dando información. Me pide, pues, ¿cómo estuvo? ¿No? Bueno, pues le agradecí en nombre del pueblo de Coahuila, del gobernador, haber sido seleccionados como el primer estado para vacunarnos, y les dije que era un ejercicio impecable, como realmente lo fue. A partir de ese momento entraron los siervos de la nación y el bienestar, y ya no fue impecable. Ustedes son testigos de lo que pasó. Cuando la federación no quería vacunar a las mujeres embarazadas, hicimos un gran estudio nosotros de todo lo publicado en la ciencia, en los artículos médicos y en las mejores prácticas del mundo, y pues comprobamos de que se deberían de vacunar, porque no solamente se protegían ellas, sino que su producto también. Se lo mandé al doctor López-Gatell y en los 4 días fuimos el primer estado en vacunar a las mujeres embarazadas. Y luego pues nos aventamos una muy buena, en un ejercicio ejemplar, con la participación del gobierno estatal, municipal, iniciativa privada, porque fueron las maquiladoras de la frontera las que nos consiguieron las vacunas. Y la colaboración de vacunas estadounidenses. Fuimos el primer estado en vacunar a niños de 5 a 11 años. Teníamos que avanzar en la vacunación. Y fuimos mucho antes que Nuevo León, que el gobernador de Nuevo León diga que son los primeros. Nosotros lo hicimos 2 o 3 meses antes. De esta forma vacunamos alrededor de 70,000 niños de la franja fronteriza. Y fue un ejercicio muy interesante. Las poblaciones cercas, Zaragoza, Allende, llevaban los camiones a la frontera. Allí había camiones que circulaban por el puente, los captábamos en la garita mexicana, los llevamos a la americana, los vacunaban y los regresaban, y ahí los observamos. Fueron 70,000 primeros niños
del país. Y luego me hablaban los reporteros y me dice, ¿pidió permiso a la federación? Pues no. ¿Y no tiene miedo a algunas represalias? Pues solamente alguien que no quiere un niño sano, ¿verdad? Entonces, pues nosotros los vacunamos. Teníamos que entrar a clases de una forma segura. Se capacitaron a 44,000 maestros para prevenir, accionar y saber qué hacer. Primero saberlos detectar, saber aislarlos y saber a dónde dirigirse para los niños con COVID. Se establecieron las medidas necesarias para el regreso seguro a clases y se insistió en la vacunación para los niños, que todavía no hemos acabado porque depende del surtimiento de la federación. Coahuila tuvo una reactivación económica responsable. En todos los subcomités, donde se agrupaba gente, los centros deportivos, las iglesias, los centros comerciales, pedían permiso para empezar el funcionamiento. Pedían permiso de un 20%, un 30%. El subcomité votaba. Y a los 15 días relacionados, si no había incremento en la mortalidad, en hospitalización y en los contagios. Si no había incremento, favorecíamos más. Y así fuimos progresivamente hasta tener la apertura del 100%. Único estado responsable en la reactivación económica. Y por otro lado, cuando los casos COVID fueron suficientemente bajos, sobre todo aquí en Saltillo, en forma controlada y gradual, se reinició la reactivación económica y se fijaron las pautas para el retiro condicionado de las medidas de contención. Nosotros no retiramos por decreto las medidas de contención. Fue progresivo y dijimos quién sí y quién no. Niños en salones donde no están vacunados tienen que usar cubrebocas. Inmunodeprimidos tienen que usar cubrebocas. Hospitales, hasta la fecha, deben usar cubrebocas. Consultorios deben usar cubrebocas. Vehículos cerrados con mucha gente deben usar cubrebocas. Y no tuvimos que estar dando para adelante y para atrás como lo hicieron algunos otros estados. Entonces, realmente lo hicimos mal. Y bueno, comentarles, esto valió la pena, este gran esfuerzo de todos los días. Realmente valió la pena. Esto es INEGI. Cuando México, como país, la mortalidad por COVID sube en 19%, Coahuila bajó un 17%. Esto valió la pena. Y bueno, por otro lado, la reactivación económica que se tradujo en otras cosas por el manejo adecuado del COVID, pues Coahuila es el primer lugar en frontera fronteriza, es el segundo lugar en exportaciones en general, es el primer lugar en exportación del sector automotriz y el tercer lugar de competitividad, además de muchas otras que no es mi resorte. Ha sido tanto el trabajo realizado para la contención de la pandemia que sería imposible por falta de tiempo citar uno a uno en esta reseña histórica. Sin embargo, quiero hacer algunos reconocimientos. La mayoría de los alcaldes se bajaron muy duro. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los alcaldes y exalcaldes por su compromiso, participación en sus comités en la toma de decisiones y el apoyo a la contención de la pandemia. A todas las empresas, a Zaraperos, a Grupo GID, a todas las empresas que participaron, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, Seguro Social siempre jaló muy parejo, el ISSSTE, a todos los directores de hospitales y jurisdicciones, a todos los grupos participantes del gobierno de Coahuila. El gobierno de Coahuila reconoce todo su esfuerzo y se lo agradece. A todos ustedes, personal de salud, muchas gracias. Agradezco al alcalde Frausto por haber conseguido Palacio de Gobierno y llevar la conducción y logística en la presentación. El presente libro fue la primera presentación que hicimos. Deseo expresar mi gratitud y reconocimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha demostrado, ante las grandes adversidades, ser un líder incluyente, conciliador, con metas definidas, quien sin perder la visión del futuro, tuvo la capacidad de tomar decisiones políticas basadas en evidencia científica. Todos los subcomités, cada semana, le aportaban una plática y en base a esas evidencias científicas, él tomó sus decisiones políticas. Finalmente, a quienes atendieron el llamado para salvar vidas, exponiendo la propia, a quienes invirtieron tiempo y esfuerzo para aliviar a un enfermo, a todos y cada uno de ellos, a todos ustedes, gracias. Este es el hall del hospital de Monclova cuando lo inauguramos. Ahí estaban todas las fotografías de los
médicos y paramédicos que habían fallecido y estaban las familias. Entonces, a todo el personal de salud que lamentablemente ha fallecido en esta contingencia, nos dejan un gran legado de orgullo y dignidad que permanecerá en el corazón de los coahuilenses. Espero que esto sea un legado para Coahuila, para el país. Y este es el QR, aquí pueden obtener el hilo. Muchas gracias. La Feria Internacional del Libro Coahuila 2023, a través de la Secretaría de Cultura y el Estado de Coahuila, agradece la participación de la licenciada Ana Sofía García Camil, el doctor Sergio de la Parra Juan Bels y el doctor Roberto Bernal Gómez. Gracias a todos por su asistencia. ¿Quieres enseñar paso? Ahora voy a para las preguntas. Gracias. What is your full size? Muchas gracias. Listos. Buenas tardes.
supuesto, a seguir cuidándonos. Enhorabuena, doctor Bernal, por este maravilloso legado, me atrevo a decirlo así, de Coahuila para el mundo. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Sergio de la Parra Juanbuel nos honrará con sus palabras. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Coahuila, en su 25 aniversario. Felicidades, paisana. Es un gran reconocimiento que desde hace 25 años, afortunadamente, se ha venido manejando. Enhorabuena. Quiero también expresar en este día especial un respetuoso recuerdo para quienes ya no están y fueron víctimas directas o indirectas de esta terrible pandemia. Normalmente cuando